Hola, vamos a realizar operaciones con funciones. Si f y g son funciones cuyos dominios son a y b, a es el dominio de la función f y b es el dominio de la función g, entonces se tienen las siguientes operaciones. La suma de funciones se define así y representa la suma de los criterios de la función f y la función g, con el dominio de esa función que resulta de la suma como la intersección de los dos dominios, es decir, la intersección del dominio de f con el dominio de g. De igual manera se define la resta, hacer la operación con los criterios de f menos g y el dominio sigue siendo el mismo que el anterior. La multiplicación, que es multiplicar los criterios, el dominio sigue siendo el mismo. Y la división, que es dividir los criterios y el dominio, lo que toma en cuenta aquí es que la función g de x, que es la que está en el denominador, sea diferente de 0. Vamos a ver unos ejemplos. Dadas las funciones f, definida de los reales positivos a r, con f de x es raíz de x, y g, definida de menos 2 a 2 a r, con g de x raíz de 4 menos x a la 2. Vamos a calcular la suma, que la suma es escribir ambos criterios, el de f y el de g, como suma. Vean que cambiamos f de x por raíz de x y g de x por raíz de 4 menos x a la 2, con el dominio de esa operación resultante como la intersección entre el dominio de f con el dominio de g. Vean que el dominio de f era reales positivos y el dominio de g de menos 2 a 2. La operación en sí ya no se puede simplificar, entonces la dejamos escrita, pero el dominio de esa función se tiene que calcular. Los reales positivos se pueden escribir como de 0 más infinito, entonces al calcular la intersección entre esos dos intervalos se tiene que es de 0 a 2, de 0 abierto a 2 cerrado. Está abierto el 0 porque los reales positivos no incluyen al 0. Entonces queda definida la suma de esas funciones como raíz de x más raíz de 4 menos x a la 2, es decir, ese va a ser el criterio de la suma de las funciones y el dominio va a ser de 0 a 2. Pasa lo mismo con la resta. Vamos a escribir ambas funciones como resta y el dominio, que ya lo calculamos anteriormente porque es el mismo, es la intersección de los dos dominios, quedaría escrita de esta manera: raíz de x menos raíz de 4 menos x a la 2, y el dominio va a ser de 0 a 2, 0 abierto a 2 cerrado. Ahora hagamos la multiplicación y división de funciones. Con el mismo ejemplo, tomamos los criterios de f y de g y hacemos la multiplicación. Raíz de x por raíz de 4 menos x a la 2. Se simplifica dejándolo en un solo radical, hacemos la multiplicación, x por 4 y x por menos x a la 2, y resulta raíz de 4x menos x a la 3. El dominio de esta función sigue siendo el mismo, la intersección entre el dominio de f y el dominio de g. Ahora, con la división tenemos que tener cuidado porque la función del denominador no puede ser 0 a la hora que vamos a escribir el dominio. Hacemos la operación, raíz de x dividido entre 4 menos x a la 2, lo juntamos en un solo radical para escribir el dominio, pero vean que aquí el 2 está abierto porque el 2 hace 0 el denominador. Vean que si cambiamos el 2 abajo sería 4 menos 2 a la 2 y eso da 0, por eso hay que excluirlo del dominio de la función f sobre g. Y vamos a ver un ejemplo de composición de funciones. Si tenemos dos funciones f y g, la función compuesta f o g se define como f de g de x y el dominio de esa función resultante van a ser los x que pertenezcan al dominio de la función g, es decir, a la segunda función que aparece, y las imágenes de esa función que pertenezcan al dominio de f, que es la primera que aparece. Vamos a verlo en un ejemplo. Dadas las funciones f de x igual raíz de 4 menos x a la 2 y g de x igual 2x menos 3, encuentre el criterio de la función f o g, el
el cálculo de f o g de 2 y el dominio de la función f o g. Entonces vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a encontrar el criterio de la función f o g. Quiere decir que yo voy a tomar la primera función que aparece, es la función f, y en donde estén las x, en esa función las voy a cambiar por el criterio de la función g. Veamos que la función f es raíz de 4 menos x a la 2. Entonces en esa x voy a cambiar el criterio de la función g. Estoy como calculando una imagen. Dentro de la función f voy a incluir la función g. Hacemos el cálculo, resolvemos el producto notable, quitamos el paréntesis, simplificamos los semejantes y resulta que f o g de x es raíz de 5 menos 4x a la 2 más 12x. Ese es el criterio de la composición de funciones. Ahora vamos a calcular f o g de 2. Quiere decir que en el criterio que yo tengo, que acabo de calcular, lo que tengo que hacer es calcular la imagen de 2, cambiar las x por un valor de 2. Ahí hacemos el cálculo y resulta que f o g de 2 es igual a raíz de 13. Eso es una imagen, por lo tanto nos está dando un resultado. Y nos queda que calcular el dominio de la función f o g. Para esto, lo que vamos a calcular primero es el dominio de la primera función, o sea, de la función f. Vean que la función f es una raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada debe tener el dominio mayor o igual que 0. Entonces 4 menos x a la 2 es mayor o igual que 0. Factorizamos y me queda 2 menos x por 2 más x mayor a 0. En este paso, lo que voy a hacer es cambiar las x por el criterio de la función g. Vean que nos quedaría así entonces, 2 menos. Esa x la cambio por 2x menos 3, que es la función g. Igual en el segundo paréntesis, 2 más y la función g, que es la que va a sustituir a la x. Resolvemos este paréntesis que nos quedó aquí. Simplificamos los semejantes y llegamos a este término. Nos quedan dos factores mayores o iguales que 0. Nos queda 5 menos 2x por menos 1 más 2x mayor o igual que 0. Como yo necesito determinar en dónde esa función es mayor o igual, voy a formar la tabla. La tabla me quedaría de la siguiente manera. Voy a sacar los ceros de esos dos factores. El 5 menos 2x se hace 0 en 5 medios. Y el menos 1 más 2x se hace 0 en 1 medio. Montamos la tabla. Vean que si ponemos los signos en la tablita, la primera función, 5 menos 2x, es decreciente. Entonces va de más a menos hasta llegar al 0. Y de menos 1 más 2x es creciente. Entonces va de menos a más. Hacemos la multiplicación de signos y vemos que en este caso el que a nosotros nos interesa es el que sea mayor o igual que 0, o sea positiva, de 1 medio a 5 medios. Como está incluido el mayor o igual, entonces quiere decir que esos dos extremos van a ir cerrados. Entonces el dominio de esta función f o g va a ser de 1 medio a 5 medios. Entonces, en resumen, lo que hacemos con la composición para calcularles el dominio es calcular el dominio de la primera función que aparece, de la función f. Cuando yo ya lo tengo, en lugar de la x voy a sustituirlo por la función g y voy a hacer la simplificación para encontrar ese nuevo dominio. Eso sería entonces todo para lo de la composición de funciones. Espero que les haya servido y nos vemos.